En algo más de un mes llegará a nuestras vidas Elden Ring Night Rain, y tras unos años metiéndome en el mundillo de los Souls, quiero contaros un poco mi experiencia en estos juegos. Lo cierto es que yo siempre he sentido amor por los videojuegos, pero en algunos de mis años adolescentes y durante la carrera me desvinculé un poco y solo jugaba en vacaciones. Fue una época muy de Splinter Cell, del Padrino, de FIFA, sobre todo en 2006-2010, aunque algunos digan que para Play 2 iba muy mal, y luego en Play 3 2013, Sorcery, siempre ahí mi afición por cacharrear, ¿no? Luego ha sido la VR, que ya sabéis que me apasiona, tengo muchísimos programas sobre ello, pero ya en su día me pasó también con la Wii, que en esta época también la jugué un poquito, aunque sobre todo era de mis hermanas, ese Dice of Crisis, y este Sorcery, que era con los Move, y que ya sabéis que a mí cacharrear siempre me ha encantado. Uncharted, que me compré la trilogía. Y bueno, tras eso comencé a trabajar y ahí sí que estuve súper desconectado, estuve más desconectado que nunca. Sí que es cierto que jugaba a un juego de piratas que era de Caribe junto o algo así en la tablet, pero el germen siempre estuvo ahí. Y con el tiempo, cuando ya estuve más tranquilo y más asentado en el trabajo, me compré una PlayStation 3 de segunda mano y viví una aventura por todo lo alto que fue Skyrim. Skyrim me encantó, aunque a día de hoy le veo muchos problemas, pero digamos que fue el juego que me devolvió al mundo gamer, por decirlo así. Eso hizo en mí germinar las ganas de jugar y en cuestión de tiempo pillé una PlayStation 4, donde disfruté primeramente de Uncharted 4, The Last of Us, Horizon, The Witcher 3 y entre otros muchos. Pero, sin embargo, voy a dejar claro una cosa. Aunque siempre me han gustado los videojuegos, yo siempre he sido de jugar los juegos en normal. Jugar de forma muy casual y tomarme los juegos como algo muy introvertido. Nunca lo he hecho como un reto, ni he intentado mejorar, solo vivir lo que eran las historias. ¿Y qué opinaba yo en aquel entonces de los Dark Souls? Pues la verdad que poca cosa, puesto que en verdad ni siquiera los conocía demasiado. E incluso he de admitir que les tenía un poco de rabia. Y recuerdo en un ranking de estos que hacen a final de años, de Reconectado, que la comunidad va votando juegos y se van eliminando hasta que solo queda uno. Creo que en el de la década, en 2020, que me alegraba cuando se eliminaba uno, porque voy a ser muy claro, como yo jugaba todo en normal, no me veía capaz de jugarlos y al final quizá uno no quiere, involuntariamente pensaba esto quizá, pero uno no quiere que algo que yo no puedo jugar lo juegue todo el mundo. Algo eso así como llamado ego. La cuestión es que cuando se empezó a anunciar PlayStation 5, salió el tráiler de Demon's Souls Remake y vi a gente muy contenta y empecé a sentir mucha curiosidad, sobre todo porque lo que veía me gustaba y mucho. Yo siempre he sido un gran amante de la Edad Media y los caballeros, y por más que veía, más me sorprendía de no haber querido entrar antes en ese mundillo. La verdad que todo lo que veía me gustaba mucho. Y aunque no tenía todavía la PlayStation 5, porque no la adquirí de salida, alguna vez creo que hemos contado Jonchu y yo cómo adquirimos la Play 5, que fue una calentada común prácticamente, fue como, oye, llevo viendo memes de Dark Souls desde hace más de 5 años, ¿y si lo juego? Así que me metí en la Store de PlayStation, en digital, y estuve viendo cuáles comprar. Había muchos de oferta, por cierto, cuando lo miré, de las rebajas de enero, y vi que los más nuevos eran Dark Souls 3 y el Dark Souls Remastered. Así que ahora tenía que elegir por cuál empezar. Tras ver muchos vídeos me decidí por el 3, porque se veía más moderno y mi idea era de me lo compro, me lo paso, que pase lo que tenga que pasar, que tarde lo que tenga que tardar, lo desinstalo y ya tengo el check de decir me he pasado un Souls. Aquí otra vez, ¿no? El puñetero ego de después de una pausa tan grande con los videojuegos, a estar volviendo durante muchos años y decir tengo que completar este check de los Souls para ser un verdadero gamer. Y de egos va la cosa. Hace relativamente poco que me había puesto a sacar platinos y mi primer platino de hecho fue el Horizon Zero Dawn, pero me había llegado a pasar ya el platino de Red Dead Redemption 2, de Last of Us, Arizona Sunshine, platinos así un poquito más complicados, así que supongo que querer pasarme un Souls era una necesidad para mí que era como el ciclo natural de las cosas, podríamos decir. No diré que esto es un error, porque realmente no es algo en lo que tengáis que evitar caer. Mientras no seáis tóxicos con los demás y no os genere una ansiedad mala, creo que buscar retos o querer sentir que mejoráis no es nada malo de por sí. La cuestión es que ya había elegido el juego, Dark Souls 3. Escuché todos los podcasts que encontré, yo en aquel entonces era un gran oyente de Evox, bueno, y todavía lo soy,
habidos y por haber sobre los Souls, y ya solo me faltaba romper la regla más sagrada del buen jugador de Souls. Así que lié a 2 amigos, besitos a Pansuki y Yonchu, y viajamos hacia Lordran. Estaba listo para emprender mi aventura, marcar el check en mi cartilla gamer de haber superado un Souls y olvidarme para siempre de jugar juegos estresantes. Qué equivocado estaba. Estaba a punto y muy a punto de meterme en un jardín del que tardaría mucho, pero que muchísimo en salir. Así que empecé mi aventura el 22 de enero de 2021. Un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Iba en paralelo con Pansuki y Yonchu, sobre todo Pansuki y yo. No teníamos especialmente interés en pasar todos los niveles en cooperativo. Tampoco teníamos miedo de invocar. Digamos que no nos esperábamos para ir avanzando en la partida, pero si coincidíamos los 2 o los 3, nos invocábamos para jugar juntos. Es una suerte y una lástima que yo en aquella época vivía totalmente ajeno a las redes sociales. Una suerte porque no viví nada de la toxicidad de lo que está bien y lo que está mal para completar la partida, y mal porque por desgracia conservo muy pocos vídeos de aquella primera partida de Dark Souls 3. He de decir, y guardar dato, porque más adelante ya veréis, que cada vez que me invadían un escalofrío recorría mi espalda y lo pasaba francamente mal. Me ponía terriblemente nervioso y no era capaz de prácticamente nada más que correr y spamear R1. De hecho, en aquella época odiaba las invasiones con todo mi corazón y eso desemboca en varias anécdotas graciosas, de lo que curiosamente sí conservo vídeos. Con cariño el primer grito que pegué la primera vez que gané a un invasor sin ayuda del entorno, o las risas de este pobre señor que a día de hoy empatizo mucho, luego veréis por qué. La cuestión es que lo que iba a ser un paso fugaz por los Souls se convirtió en un vicio y una fascinación casi religiosa. Cada vez me enamoraba más del juego y el culmen llegó con el Rey sin nombre, que me propuso derrotar en soledad. No fue el primer jefe difícil en solitario. Los vídeos que estáis viendo de la bailarina del Valle Boreal es el único combate que conservo de esa primera partida. No sé muy bien por qué, porque ya digo que no tenía ninguna costumbre de guardar fragmentos todavía en aquella época. Ya veréis que los Souls me abrieron mundos que yo en aquel entonces ni me planteaba. Bueno, ese y las 3 invasiones que, por una cosa o por otra, por lo divertido, por reírme luego, no lo sé, las conservé. Todo lo demás que estáis viendo en vídeos de Dark Souls 3 son de partidas posteriores. Por desgracia, conservo poco de esa primera partida. Sin embargo, esa pelea contra el Rey sin nombre lo cambió todo y me enamoré aún más de este juego. En esa primera partida hice todo lo malo según muchos. Miré guías para hacer la quest que más me llamaba la atención. Por cierto, con un pequeño malentendido, pues digamos que la boda con Henry no acabó como yo esperaba. En mi defensa diré que os prometo que era el personaje al que más me gustaba y no pensaba que eso podía acabar así. Invoqué multitud de jefes y acabé el juego con la espada recta con la que empecé sin probar ni un puñetero arma más. ¿Cuál es la conclusión que saco? Jugar como os dé la gana, pues el resultado final fue que me enamoré de una compañía y de una saga. O sea, esto hizo que, aunque no viviera la experiencia Souls introvertida y solitaria que muchos a lo mejor vivisteis en vuestra primera partida jugando sin guía y solos, a mí me enamoró muchísimo este juego. Al final, más de 200 horas después, acabé con el platino y sintiendo que había cambiado para siempre. Evidentemente, quizás no como persona, pero seguro como jugador. Instalé Ghost of Tsushima y me puse a jugarlo, pero no conseguía disfrutarlo. En mi cabeza solo se escuchaba una cosa, en mis sueños solo había una palabra que ya llevaba oyendo hacía años pero siempre había ignorado. Cuando por la noche paseaba por la calle, la luna me miraba silenciosa, pero eso solo podía sugerir algo. ¿Y mi sangre? Mi sangre vibraba solo de imaginarme viviendo esa aventura. Bloodborne. Lo cierto es que los juegos son para disfrutarlos. Y si en tu tiempo de ocio no estás disfrutando, lo mejor es que te plantees si estás jugando lo correcto. Así que aunque no me gustaba dejarlo a medias, dejé Ghost of Tsushima y empecé mi aventura en Yharnam. Esto me dolió ciertamente. No soy talibán de terminar todos los juegos que empiezo, pero siguen, sobre todo si el juego veo que es bueno, me duele un poco dejarlo apartado. Y Ghost of Tsushima, lo cierto es que es bueno. De mis comienzos en Bloodborne no conservo absolutamente nada. Os pondré vídeos de otras partidas porque después de esas hubo muchas más. Pero solo diré que fue una experiencia totalmente inolvidable.
Nunca olvidaré el primer jefe que se me atravesó bastante, que fue la vicaria Amelia, o intentar atravesar al viejo Yarnan con ese loco ametrallándome sin piedad. ¿Cómo olvidar los intentos que le tuve que dedicar a la bestia sedienta de sangre, o lo desconcertante de cuando fui apresado por el hombre del saco? Esas sombras de Yarnan que me costaron horrores. Lo fácil que parecía Nicolás, pero de repente hacía un ataque que me hacía un instakill, y os voy a decir que no me costó más que el Martín Logarius porque sería mentiros, pero sí que os voy a decir que me desesperó muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y evidentemente cómo olvidar a la muñeca cerebro. Pero donde de verdad estuvo el desafío fue en esas mazmorras de Kalin malditas, ese puñetero perro. Una cosa graciosa es que había oído hablar mucho del perro, y cuando me até al primero me pareció súper fácil y me creía un pro player. Decía, ¿esto era lo que era tan difícil? Y qué equivocado estaba. Esto, los que lo habéis pasado lo sabéis, hay varios perros en las mazmorras, pero el perro verdadero, cuando te sale, te acuerdas de él para siempre, y creedme, no es fácil. Bueno, y tanto Rom como Amidala en las mazmorras me harán tener pesadillas para siempre. El DLC lo resumo en cierto pozo al que bajas a coger una katana. Bueno, yo en aquel entonces no sabía que iba a recoger una katana. Yo quería pegarme con esos dos bichos que había ahí para ver qué pasaba. Pero madre de Dios. El primer vicario, y el maldito huérfano de Kos. No sé cuántas horas estuve contigo, maldito seas. Aunque bueno, mención especial se llevan los fracasos vivientes, que debo ser el único imbécil al que le costaron más que Lady María. No sé por qué ese jefe se me cruzó tanto, pero creedme que, quitando al primer vicario, al huérfano de Kos por razones obvias, es el jefe que más me ha costado de Bloodborne. La cuestión es que tras sacar el platino también de este juego, sí que me puse a jugar a otras cosas, a la vez que muy poco a poco iba jugando a Demon's Souls en Play 3, juego que dejé aparcado cuando ya tenía claro que acabaría pillando una PlayStation 5 y quería jugar primero la versión remaqueada para no hacerme todo spoiler. En Demons flipé con su calidad técnica y os dije que recordarais que yo odiaba las invasiones. Pues cuando me compré por fin la Play 5, y ya digo que flipaba, como os he dicho, con la calidad técnica de este juego, llegó cierto jefe en el que tienes que hacer un combate PvP, pero que además también puedes ser tú el jefe para tener ese combate PvP. Esto ya me había pasado en Dark Souls 3 en los DLCs, que no he dicho que los completé, pero sí que es cierto que en Dark Souls 3 pasé un poco como pude por ahí y ya está. Pero en Demon's Souls le cogí cierto gusto a ser el monje y empecé a aprender a jugar, a hacer parry, y eso me generaba como mucho interés. Cuando llegué a este juego ya me empezaba a sentir como en casa en From Software, aunque sé que este juego no es de From Software, al menos la versión de Play 5. Pero me empezaba a sentir bien. Y ese PvP que al principio me ponía muy nervioso, que me hacía temblar y que lo pasaba tan mal, le empezaba a coger el gusto y empezaba a atraerme bastante. Quizás también porque creo que Demon's Souls nunca tuvo una comunidad tryhard de PvP. Y fue una puerta de entrada bastante natural y no diré sencilla, pero sí, pues eso, natural. Además, en agosto de 2021 empecé en Twitter y la verdad que lejos de cruzarme con elitistas, será porque nunca fui muy trascendente o por tener mucha suerte, siempre coincidí con gente muy maja del mundo de los Souls. A estas alturas de la película empecé a consumir contenido de los Souls a cubos y empecé a entender ya a muchos que como Andrew Souls, aunque en aquel entonces no se llamaba así, jugaban a PvP. También fue para mí un gran referente Acre, con sus con sus vídeos sobre retos y sus vídeos sobre lore. Finiquitando el platino de Demon's Souls, tuve un viaje de trabajo donde no pude llevar conmigo la Play 5, valiente armatoste. Pero sí que llevé la Play 4 Slim y aproveché para pasarme Dark Souls 2. Y tengo que retomarlo para exprimirlo al máximo. Lo completé en esas 2 semanas dejándome un sabor mucho más positivo del que mucha gente me había dicho. Un saludo, Tito Cole, que sé que tú lo amas. También es que a estas alturas yo ya estaba profundamente enamorado de From Software. Tras el platino de Demon's Souls me apetecía algo diferente y lo más obvio era para meter variedad era Sekiro, que al contrario que Dark Souls 2 y al igual que Demons, me enamoró tanto que sí le saqué el platino. Sekiro para mí fue salir de una zona de confort en la que solo había estado un año, pero había sido un año muy intensivo. La jugabilidad, una historia menos críptica, mención especial para el bicho de Bloodborne que se coló en el juego y había que derrotar con unas reglas de juego que no estaban hechas para él. Sí, me costó mucho, pero dejando este jefe aparte, que además no es obligatorio, lo que más me cautivó fue ese examen final de 4 saltos que me supuso más de 5 o 6 horas. El maestro espadachín Isshin Ashina, a día de hoy, sigue siendo para mí el mejor jefe final de la historia de los videojuegos. Es ese obstáculo
en el que si has conseguido llegar hasta él sin dominar del todo alguna mecánica del juego, te coge y te dice: hazte un maestro o por aquí no pasas. Cada intento sabía que había muerto por mi culpa y el rey sin nombre me enseñó a perseverar. Me enseñó que lo que hoy parece imposible, mañana saldrá mejor y pasado se pasará con soltura. Así que perseveré y al final conseguí vencerle. ¿Y qué final? Lo que más me flipa de Sekiro es como en la primera vuelta te maltrata a niveles supremos para que cuando te lo pasas por tercera vez llegar al jefe final haciendo una no death casi sin darte cuenta. Creo que será muy difícil que un juego esté afilado en su diseño de combate a ese nivel. Y digo diseño de combate, porque si nos referimos a diseño de niveles... Paradójicamente, Dark Souls fue mi última parada en el camino antes de llegar al ansiado 25 de febrero de 2022, pero de Elden Ring y de cómo fue su espera hablamos en un momento. Si bien es cierto que volver a Dark Souls lo tengo pendiente, pues el tiempo de Elden Ring estaba ya casi ahí y lo completé de manera ligeramente apresurada, creo que lo pude disfrutar mucho porque aunque el combate ahora ya se queda algo más tosco, el diseño de niveles sigue siendo uno de los mejores de la historia de los videojuegos y el mejor de la historia de From Software, con permiso de Shadow of the Eden 3. Nunca olvidaré su manera de estar interconectado, la multitud de atajos que tiene. La fortaleza de Set siempre permanecerá en mi memoria. Pero tengo que decir que es un diseño de niveles totalmente demencial en el mejor de los sentidos. Cuando llegué a Wing y lo derroté solo con parries, me sentía también y listo para Elden Ring. Sentía que acababa de pasar uno de los mejores años de mi vida como videojugador. Luego me enteré de que matarlo a parries es la solución más sencilla y se me bajaron los humos, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que llegamos a la que por primera vez en mi vida, como nuestro sin luz, como nuestro no muerto elegido, no llegué tarde a la fiesta. Hablemos por fin de Elden Ring. En el Summer Game Fest de 2021 anunciaron Elden Ring y a mí me pillaron en pleno subidón de Dark Souls 3 y Bloodborne, así que imaginar mi ilusión de que anunciaran un juego así en pleno descubrimiento de un género que se estaba convirtiendo en mi favorito. Por primera vez no iba a llegar tarde a la fiesta. Reservé el juego nada más salió a la venta y procuré, como he explicado, llegar a su lanzamiento con los deberes muy bien hechos. Quería aprovechar también llegar desde el principio para poder meterme en el PvP desde cero, jugar sin que ni siquiera hubiera un meta aún. Para hablar de mi aventura en Elden Ring necesitaré una segunda parte de este vídeo y os será eterno, así que resumiré lo importante. Fue el juego que me hizo compartir y querer crear contenido. Conocí a gente maravillosa y los tóxicos fueron una ínfima minoría. Solo en 2022 le eché 750 horas. Aunque fuera un reto sencillo, hice mi primer reto en los Souls, completando Elden Ring solo con dagas, y cuando después de haberlo completado con mucho tiempo retomé esa partida con ese personaje y derroté a Malenia en directo con dagas, creo que fue una de las cosas más chulas que he hecho en Twitch. No me lo puedo creer, la había stuneado. ¿Cómo he perdido esa ocasión? ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Buah! Ha sido sufrido, ¿eh? ¡Fua! ¡Uf! Creo que puedo decir ahora con perspectiva que Elden Ring es el videojuego que más he disfrutado en mi vida. Cambió incluso mis hábitos como jugador. Me hizo quitarme esos nervios que no me dejaban ni jugar al PvP. Tengo que decir que antes de Elden Ring, quitando esa introducción en Demon's Souls, yo nunca jugaba PvP. Me ponía nervioso solo con empezar a jugar PvP. Y ahora, incluso llamarme niño rata, disfruto bastante de Fortnite. Me hizo ganar una confianza que al final, por difícil que sea algo, no es que sea demasiado difícil, es que no has dedicado suficiente tiempo. Elden Ring fue mi refugio y mi zona de confort durante mucho tiempo. Y gracias a From Software salí de mi zona de confort y me lo pasé bien jugando a un juego de mechas. ¿En serio? Os puedo asegurar que si hace unos años me decían que yo me lo iba a pasar bien jugando a un juego de mechas, me hubiera reído en la cara de quien fuera. Jugué a más cosas del género, pero no eran de From. Lies of P me encantó y Timesia creo que es mi debilidad. Ya digo, Timesia es un juego que creo muy infravalorado y que disfruté muchísimo. Tengo mucho pendiente que jugar. Incluso tomó mucho protagonismo From Software y los Soul Likes aquí en el podcast. Recordar que en iVoox y Spotify es donde más contenido tengo.
Y mención especial para una joyita que ojalá salga de las PlayStation VR, aquellas de Play 4, ¿no? Las PlayStation VR 1, para que más gente pueda disfrutarlo como es de la Cine. Un videojuego precioso que se entiende por una parte muy diferente a todo lo que ha hecho From Software, pero por otra es como tremendamente familiar. Y para el que no lo haya jugado y tenga la oportunidad lo recomiendo enormemente. Ya digo que por desgracia nunca salió de las PlayStation VR 1. Ya digo que hablar de mi experiencia en Elden Ring merece un vídeo aparte para poder alargarme lo que se merece, pero sin irme a una duración digna de podcast y mantenerme en este nuevo formato que quiero estrenar en YouTube. Aunque sí que he de decir que Elden Ring es para mí la experiencia definitiva. Ese llegar cuando todavía no estaban las guías, enfrentarme a Morgoth, irme a explorar, conocer a mucha gente que como yo estaba empezando, ver cómo les iba a ellos, los caminos paralelos que íbamos tomando, de repente no saber qué hacer. A las 70 horas del juego recuerdo que no sabía qué tenía que hacer, cómo avanzar, y de repente cuando creía que estaba acabando, se abre una zona nueva y otra zona y por el camino entretenerme en hacer 1000 combates de PvP. Conocí en Twitter a gente espectacular. Haremos un vídeo sobre ello y lo hablaremos en una segunda parte de este vídeo. Pero eso será en otro momento y sin más dilación, un servidor se despide, se retira a sus aposentos y ya sabéis que si os habéis quedado con más ganas de contenido sobre los Souls, tanto aquí como sobre todo en iVoox y en Spotify, tenéis muchísimas cosas. Agradecer si habéis llegado hasta aquí. Espero que esta pequeña historia sobre cómo una persona entró a los Souls muy tarde en 2021, pero se convirtió en un apasionadísimo de estos juegos os haya gustado. Si queréis dejarme en comentarios cómo fue vuestra historia. Y lo dicho, yo me retiro a mis aposentos, pero ahí tenéis las redes sociales, la página web, por si queréis echar un vistazo. Con esto me despido. Adiós.